Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Eléctrica Resuelta. En este vídeo vamos a explicar el funcionamiento de los voltímetros y los amperímetros ideales y al final vamos a hacer un pequeño ejemplo para ver cómo se acoplan en un circuito eléctrico estos aparatos y cómo tratarlos para sacar su medida. En primer lugar vamos a explicar el funcionamiento de los voltímetros. Sabemos que los voltímetros son aparatos de medida que se conectan en paralelo en un circuito eléctrico y miden la tensión en bornes entre esos dos extremos que se conectan en paralelo en el circuito. Si son ideales, sabemos que su resistencia equivale a infinito, es decir, que una resistencia que tiene un valor infinito o muy alto es equivalente a un circuito abierto. Y en el caso de los voltímetros, si la corriente circular en este sentido, la caída de tensión sería en sentido contrario y sería con este sentido de la flecha. Esta sería la medida del voltímetro. En los circuitos, la simbología que se utiliza para indicar que hay un voltímetro conectado sería una V rodeada de un círculo. En el caso de los amperímetros, estos se colocan en serie en la rama de circuito donde se quiere medir la corriente que circula. Idealmente equivalen a un cortocircuito, ya que la resistencia interna, de nuevo, de forma ideal, sería cero. En la realidad, la resistencia de un amperímetro es muy pequeña, es muy baja, pero no llega a cero. Por tanto, si la corriente circula en este sentido, pues el amperímetro mediría este valor de aquí. El símbolo de los amperímetros sería una A rodeada de un círculo. Como veis, no vamos a entrar mucho en detalle sobre el funcionamiento de estos aparatos de medida, simplemente es una explicación de cómo se simplifica o cómo se idealiza el funcionamiento tanto del voltímetro como del amperímetro. En el caso del voltímetro, pues tiene una resistencia interna muy alta, idealmente una resistencia infinita, y la resistencia infinita equivale a un circuito abierto, de forma que el voltímetro, al conectar sus bornes, sus extremos en paralelo en el circuito, pues puede medir la caída de tensión que cae entre esos dos puntos. En el caso del amperímetro, su resistencia interna es muy baja, de forma que la corriente que mide el amperímetro no se ve afectada en gran medida porque su resistencia es prácticamente cero. Hay mucha información en internet, os voy a dejar por aquí unas imágenes de un voltímetro y de un amperímetro para que veáis cómo son en la vida real, pero aquí lo importante es quedarnos con esta simplificación para aplicarlos ya ahora mismo en un ejemplo, en un circuito real. Pues ya tenemos aquí pintado el circuito eléctrico. Como veis, hay un amperímetro conectado a esta rama de circuito. Va a medir la corriente que circula por esta parte del conductor. Y también tenemos aquí un voltímetro que está conectado en paralelo al circuito eléctrico y va a medir la tensión que cae entre estos dos puntos del circuito. Lo primero de todo es que el voltímetro no os líe la vista. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el voltímetro no es una rama más del circuito eléctrico. Si nosotros volviéramos a dibujar el circuito eléctrico y al voltímetro y al amperímetro lo representamos como explicamos aquí, es decir, el voltímetro como un circuito abierto y el amperímetro como un cortocircuito, que es su funcionamiento de forma ideal, tendríamos este circuito. Como veis ahora el circuito sí que parece un circuito muy sencillo, muy simple. Hay una única rama en este circuito, no hay más puntos, no hay nudos, ni nada por el estilo. Es un circuito muy sencillo de resolver, pero todo tiene un comienzo y se empieza con ejemplos fáciles para luego poder hacer ejercicios más complicados en el futuro. Este punto de aquí, esto de aquí que lo representé con una K, es un interruptor.
Como veis, vamos sumando cada vez más elementos a los circuitos eléctricos y vamos a ir perdiendo el miedo a qué es cada cosa, y poquito a poco vamos a ir aprendiendo todos y cada uno de los elementos o todos y cada uno de los cacharros que tiene un circuito eléctrico. Este sería el circuito eléctrico si le presentamos tanto el voltímetro como el amperímetro, como se explicó aquí. Como veis, es un circuito que queda mucho más simplificado así. El ejercicio original tiene dos apartados. El primero es calcular la medida tanto del voltímetro como del amperímetro con el interruptor K abierto, y la segunda parte del ejercicio es calcular también la medida del voltímetro y el amperímetro cuando el interruptor K se cierra. Con el interruptor K abierto, esto también es un circuito abierto. Por tanto, la corriente que circula por toda esta rama, que circula por todo el conductor, por todo el cable, sería 0 amperios. Entonces, si por aquí circulan 0 amperios, por aquí sigue circulando 0 amperios, obviamente por el amperímetro circulan 0 amperios, y en general por todo el circuito eléctrico circulan 0 amperios. ¿Cuál sería la caída de tensión que mide el voltímetro? Pues no nos podemos llevar a engaño, no serían 0 voltios. Porque aquí hay dos caídas de tensión, una de 20 voltios y otra de 5 voltios. Si no entendéis aún el sentido de las flechas, os voy a dejar por aquí enlazados los vídeos donde explico cómo utilizo yo las flechas para poder ubicarme en los circuitos eléctricos. Ya hemos colocado las caídas de tensión de las dos fuentes de tensión, pero falta una caída de tensión muy importante, que es esta de aquí, la del interruptor. Al estar abierto, en esta parte del circuito, que sí que ahora en el circuito abierto también habrá una caída de tensión. Por tanto, tenemos que aplicar la segunda ley de Kirchhoff en dos pasos. La primera va a ser para calcular la caída de tensión que hay en este punto K, que es donde está el interruptor abierto. Si cerramos la malla tendríamos 20 positivos menos VK menos 5 igual a 0. Por tanto, la caída de tensión que hay en el interruptor abierto serían 15 voltios. Al salir con signo positivo, la caída de tensión en este sentido que he supuesto es el correcto, es el adecuado. Una vez tenemos la caída de tensión que hay en el interruptor, es muy fácil calcular ahora mismo la caída de tensión que mide el voltímetro. Podemos cerrar la malla por aquí. Tendríamos 20 voltios positivos menos VK, y por aquí podemos también ir y cerrar la malla y decir que esto es menos V. 20 menos VK menos V igual a 0. Si despejamos V, tenemos 20 menos 15. Por tanto, la caída de tensión que mide el voltímetro serían 5 voltios. Este es el camino largo. Hay una forma mucho más fácil y más intuitiva de poder resolver este circuito eléctrico y resolver la medida del voltímetro, que sería ir por este otro lado. Si empezamos por aquí, por este punto, tendríamos la caída de tensión V positiva, iríamos por aquí. Lógicamente, ninguna de las resistencias tiene caída de tensión, porque por ley de Ohm, si la corriente vale 0, la caída de tensión que tiene cada resistencia de este circuito es 0. Por tanto, si cerramos por aquí la malla, tendríamos V, aquí una caída de tensión, menos 5, por aquí iríamos por abajo, aquí tampoco habría ninguna caída de tensión, y volveríamos al punto de partida. Por tanto, obviamente V menos 5 igual a 0, también sería V igual a 5, que es lo que nos ha salido cerrando la malla por este lado. Y tras haber calculado previamente la caída de tensión que hay aquí en el interruptor. Esta es la explicación de la caída de tensión que mide el voltímetro. Como hemos dicho, lógicamente, la caída de tensión no. En este caso, la
corriente que mide el amperímetro serían 0 amperios. Y ya con esto tenemos resuelto el circuito cuando el interruptor K está abierto. Aquí tenemos dibujado el circuito de nuevo con el interruptor K cerrado. Ahora mismo sí que circularía una corriente por la rama del circuito. Por tanto, la medida del amperímetro ya no serían 0 amperios. Del mismo modo va a cambiar también la medida del voltímetro. Es decir, que la moraleja es que al producirse cambios en un circuito eléctrico, van a producirse también cambios en sus medidas, ya sean tensión, corriente, potencia, etc. Por tanto, vamos a emplear el sistema habitual que hemos visto en otros vídeos. El signo más de la fuente significa que la flecha tiene que tener su extremo apuntando al más. Y como sentido de la corriente vamos a suponer este sentido. Y la corriente que circula por toda esta rama va a ser la que va a medir el amperímetro I1. La corriente que va a medir el amperímetro va a ser la corriente que circula por toda la rama. El amperímetro está colocado en este punto, donde hemos colocado el cortocircuito, pero al fin y al cabo la corriente que circula va a ser la misma en todo este circuito, en todo este pequeño circuito eléctrico que tenemos. Por tanto, una vez que tenemos supuesto el sentido de la corriente, vamos a colocar las cadenas de tensión que tiene cada elemento pasivo, en este caso cada resistencia. Tenemos aquí 3 y 1, según ley de Ohm. Aquí tendríamos 4 y 1. Y aquí tendríamos 2 y 1. Una vez tenemos todas las cadenas de tensión colocadas en este circuito, aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, cerrando toda esta malla. Por tanto, tendríamos 20 voltios positivos, menos 3 y 1, menos 4 y 1, menos 5, menos 2 y 1, igual a 0. Si despejamos I1, tendríamos 20 menos 5, y en el denominador tendríamos sumadas todos los valores de las resistencias por donde circula I1. Por tanto tendríamos 15 entre 9, cuyo valor es 1,66 y un montón más de decimales. Vamos a expresarlo como 1,667 amperios, aunque en verdad serían un montón de seises hasta el infinito. Esta sería la medida que mide el amperímetro. Vamos a rematar el ejercicio calculando la caída de tensión que calcularía el voltímetro. Igual que hicimos para el caso donde calculamos la caída de tensión con el interruptor abierto, habría dos formas también de calcular la caída de tensión que mide el voltímetro con el interruptor cerrado. Una sería cerrando una malla del circuito por aquí, por este lado, tendríamos V menos 4 y 1, menos 5, menos 2 y 1. Lo tengo aquí escrito ya. Puse primero menos 2 y 1 y luego el menos 5, pero bueno, al fin y al cabo no influye para el cálculo final. Y tendríamos que despejando V sería 6 y 1 más 5. Como el valor de I1 que calculamos aquí es 1,667 amperios, el valor que calcula el voltímetro serían 15 voltios. Podemos también calcularla por esta parte del circuito. En este caso la caída de tensión que en el interruptor es 0 porque es un cortocircuito. No hay ningún tipo de resistencia al paso de la corriente aquí.
Por tanto tendríamos 20 voltios positivos, menos 3 y 1, menos V igual a 0. Despejando V tendríamos 20 menos 3 y 1, que también daría valor de 15 voltios. Este es un ejemplo introductorio para entender cómo tratar los voltímetros y los amperímetros en el caso de un circuito práctico. Esta es la explicación, como dije, de un voltímetro y de un amperímetro ideal. En la realidad hay pequeñas variaciones sobre el funcionamiento, pero este es el funcionamiento ideal que tienen tanto el voltímetro como el amperímetro. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, os invito a que suscribáis al canal, le deis like y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo.